Audiovisual Clips. Vamos a hablar esta noche de Arthur Conan Doyle, el tipo que creía todo. El poeta Thomas Stearns Eliot, el amigo de Dorio, se preguntó una vez, ¿qué tiene que ver ese eminente espiritista con Sherlock Holmes? Eliot se hacía la pregunta porque Arthur Conan Doyle era más famoso por espiritista que por escritor. Doyle parecía entusiasmarse más con reuniones de médiums que con literatos. Pero además de entusiasmarse con el espiritismo, parece que Conan Doyle era el tipo más crédulo del mundo. Se creía todo, como los alemanes. ¿Por qué? Y vio esa gente que dice, ay, los alemanes se creen todo lo que uno les dice. Sí, no sabía eso. Yo sí. Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, casualmente, en Escocia. Su papá era dibujante, se llamaba Charles Doyle y era un inglés, funcionario de obras públicas que había sido destinado a Edimburgo. Era, aquí entre nosotros, un borracho grave. Señor. La mamá, en cambio, se llamaba Mary Foley. Sí. Así que en 1864 la familia se dispersó por el alcoholismo. No es que anduvo desparramada Sí. por alcoholismos, no. El papá se puso tan alcohólico que la familia se disolvió. Y los hijos del matrimonio fueron alojados temporalmente en distintas instituciones de Edimburgo. En 1867 la familia se reunió otra vez, pero la cosa no anduvo bien. La mamá de Arthur, viendo cómo su marido se gastaba toda la guita en la bebida, alquiló las habitaciones de la casa en que vivían, sí. Las subalquiló a huéspedes y se hizo amante de uno de ellos. Bueno. Esto está muy bien, quiero decir, cierra justo como solución. Sí. Alquilar la casa a huéspedes y hacer llamarte de uno de ellos. Entonces la familia volvió a dispersarse, al menos en el sentido que antes tenía. Y Arthur empezó una vida de internados en distintas instituciones religiosas y de estudio. Conan Doyle fue médico, ya saben ustedes. En la Universidad de Edimburgo tuvo dos amiguetes, que eran James Matthew Barrie y Robert Stevenson. Ustedes conocen a los dos. Barrie es nada menos que el autor de Peter Pan, ¿no? Y Stevenson el de Jekyll y Hyde, y todavía faltaba Sherlock Holmes. Sepan que Conan Doyle fue de los primeros arqueros del fútbol inglés. Atención, atajaba en el Portsmouth. También fue un estupendo jugador profesional de cricket. Vamos a pegar un salto en el tiempo para decir que Conan Doyle dedicó los 12 últimos años de su vida al espiritismo y al ocultismo. Se ha dicho que la conversión de Doyle al espiritismo fue una reacción emocional a la muerte de su hijo. Mentira, no es cierto. Doyle profesaba un fuerte interés por los fenómenos psíquicos aún antes de que su hijo falleciera. Doyle se convirtió enseguida en el jefe más influyente del movimiento espiritista. Un día dijo, después de sopesar la evidencia, no puedo dudar más de la existencia de los fenómenos mediúmnicos. En cambio, puedo dudar de la existencia de leones en África, porque a pesar de que he visitado 2 veces el continente, nunca he tenido la oportunidad de ver un león. Bueno, Doyle dio conferencias acerca de la existencia de espíritus, aunque no acerca de la existencia de leones en el África. No. Doyle dijo que pudo relacionarse con el espíritu de su madre y un sobrino,
aseguró también haber hablado largo y tendido con ellos y que había olido ese peculiar olor a ozono del ectoplasma. Son palabras de Conan Doyle, ¿no? La segunda esposa de Arthur era medium. Se llamaba Jean Leakey. Cuentan que los espíritus se pronunciaban a través de los dedos de Jenny, y esos dedos escribían, guiados por el control del espíritu del muerto, y había producido, según Doyle, cuadernos llenos de información muy por encima del alcance de sus conocimientos, decía Doyle. Acá mi esposa Sí. ha producido muchísimos cuadernos muy por encima del alcance de sus conocimientos, que son acá entre nosotros nulos. Salía la mujer y decía, siempre desmereciéndome. Sí. Doyle aseguraba haber visto objetos pesados flotando en el aire. Mire No, cómo se la me piel. ponen Por Sí. favor. los pelos de... Dice, sin que ninguna mano humana los tocara. Había visto también espíritus paseando por la habitación a plena luz y había participado en la conversación de quienes allí hubiera, ¿no? Y también Conan Doyle tenía un cuadro pintado por una mujer sin formación artística ninguna, pero que había sido poseída por un espíritu artístico. Claro, Mire, claro. Sí. a mi cuñada la poseyó un espíritu artístico Sí. y se dibujó un rancho con una vaca que fresca no le sale ni mamada. Estaba poseída. Seguro, usted lo dijo, no lo quería decir. Aseguraba Conan Doyle que había leído libros escritos por médiums analfabetos, yo también. Incluso analfabetos del todo, que, dice, transmitían la obra de escritores muertos y que él había reconocido el estilo de cada escritor. Claro, claro. Miró, venía uno y dice, mire, este se lo escribí como Dickens. ¿Y este? No, este no. Ah, Y ¿cómo se llama? Conan Doyle decía, clavado Dickens. no, ¿quién era uruguayo? También. Bueno, decía que ahora mismo estaba leyendo la nueva producción de Marlowe. Lo que más le gustaba, aseguraba Doyle, era haber oído cantar y silbar a parientes queridos. Y está muy bien, está muy bien. Hay cantos y silbidos queridos que ya se han ido y que uno quisiera volver a escuchar. Cuenta el cronista que la amarga realidad es que Doyle era un observador incompetente de supuestos acontecimientos psíquicos, porque todos se preguntan ¿cómo va a decir todas estas cosas el autor de Sherlock Holmes, que era más o menos el personaje que aglutinaba toda la tradición racionalista y positivista del siglo XIX, incluso Claro. XX? Bueno, y la realidad es esta. Lo que pasa es que era muy malo Doyle para observar acontecimientos psíquicos. Miraba mal, incluso lo más rudimentario en materia de magia o ilusionismo se le aparecía a él como algo muy creíble. Las cosas más ingenuas se las creía totalmente. Por más débil que fuera la evidencia, él siempre creía. Una y otra vez los grandes mediums del momento fueron descubiertos en sus fraudes, pero una y otra vez Doyle se negaba a reconocerlo. En muchos casos Doyle se negó a creer aun cuando los propios mediums fraudulentos hacían confesiones. Confieso todo, siempre los engañé. No, está mintiendo, decía. Es verdad, decía Conan Doyle. Bueno, la más sensacional de aquellas confesiones fue la de Margaret Fox, que la hemos contado aquí. Eran dos hermanitas, ¿no? Una de las hermanas Fox del estado de Nueva York, cuya
habilidad para producir llamadas de espíritus, haciendo crujir la primera falange del dedo gordo de las patas, produjo una gran cantidad de adeptos. La tipa se cruzaba de brazos y con la pata hacía ruidito, tric, 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 tric. Todos pensaban, por supuesto, que era un espíritu. Al final vino la confesión, efectuada cuando ella tenía 81 años. Eran dos chiquitas, esta que, si yo no me acuerdo mal, también decían haber fotografiado a hadas o cosas por el estilo. Bueno, ¿y cómo reaccionó Doyle ante esta confesión? Se negó a creerla y acusó a los físicos de inquisidores, a los que le habían interrogado. El mago Houdini, que era amigo de Doyle, era lo contrario. Houdini era mago y como conocía todos los, como Piedrahíta, ¿no? Los trucos. Claro, conocía todos los trucos, entonces decía que todos los mediums eran unos cuenteros, pero lo decía además porque, habiendo muerto su madre, él sí buscaba comunicarse con ella, ¿no? Y no lo conseguía. En una ocasión, Harry Houdini, que también era, como acabamos de decir, perseguidor implacable de farsantes, realizó durante una sesión privada para Ernst Bernard y Conan Doyle una demostración impresionante de adivinación del pensamiento. Después del asombro de sus dos invitados, que no podían dar crédito a lo que habían visto, Houdini les dijo que se trataba de un simple truco, que no había nada paranormal. A pesar de esta sinceridad de Houdini, Doyle le siguió insistiendo en que ahí había algo raro, y que él tenía poderes, aunque ni él mismo fuera consciente de ello. Si usted tiene poderes, usted no lo sabe, pero usted tiene poderes. Tiempo después fue Conan Doyle el que invitó a su amigo mago a una sesión de espiritismo en la que nada menos que la esposa de Conan Doyle, Jenny, convocaría al espíritu de la madre de Houdini, que tantos habían tratado de convocar sin éxito. Y efectivamente, el espíritu de la mamá se presentó allí y dialogó un buen rato con el propio mago. Sí. Sin embargo, Houdini se dio cuenta de que todo era un truco, por varias razones, entre ellas que el mensaje escrito por la señora Doyle, la medium, mientras estaba poseída por la madre de Houdini, estaba escrito en perfecto inglés. Sí. Y dijo Houdini: a pesar de que mi santa madre había estado en Estados Unidos durante casi 50 años, no podía hablar, ni leer, ni escribir inglés. Pero se pudrió todo cuando la mamá de Houdini, a través de la esposa de Doyle, empezó a dibujar unas cruces, todo envuelto en un misticismo cristiano. Houdini paró a su amigo y le dijo: mire, quizá mi madre ha practicado una conversión en el cielo, pero era poco probable porque era una mujer fervorosamente judía. También le dijo que los farsantes deberían, al menos, tener la delicadeza de ilustrarse en los falsos intereses de los falsos muertos que convocaban. Sí, la dijo bien. Bueno, ¿para qué? La amistad entre los dos hombres terminó allí, porque Conan Doyle, a pesar de las protestas de Houdini, se negó a admitir que todo estaba arreglado. Ya sabemos que Doyle pensaba que las hadas pertenecían a una población que podía ser tan numerosa como la raza humana. Creía puntualmente en ellas. Y sigue diciendo: solamente separa de nosotros a las hadas cierta diferencia de vibraciones. Y Conan Doyle creía en ellas y sin vueltas. Estaba convencido de que una revelación de la existencia de esta gente menuda contribuiría a combatir el materialismo que dominaba la ciencia moderna. Me está gustando este tipo, me está gustando.
Conan Doyle murió, justo que me estaba gustando, Bueno, en Crowborough, en Sussex, en Inglaterra. En 1930, 71 años, después de su muerte, y debido a su afición al espiritismo, se organizó una sesión con una medium en el Royal Albert Hall, en la que participaron cientos de personas, incluyendo su propia esposa, sus hijos. La idea era entablar contacto con Conan Doyle, pero el escritor no se presentó. Una última cosa. Conan Doyle había viajado a Zúrich, entonces tomó un taxi desde la estación para que lo llevaran al hotel. Cuando llegó la hora de pagar, el taxista le dijo: no me debe usted nada, prefiero que me dedique uno de sus libros. Entonces Conan Doyle, asombrado, el le taxista. preguntó: ¿cómo sabe usted que soy escritor? Muy fácil, dijo el taxista. Usted está en Zúrich, pero sus zapatos están cubiertos de un polvo que no es de Zúrich. Por el diseño de ellos veo que son ingleses, luego es polvo de Londres. Tiene usted una mancha de tinta en los dedos, por lo que creo que usted es escritor y británico, para más señas. Pero, le dijo Conan Doyle, usted es más listo que Sherlock Holmes. sí. Y el otro dijo: sí, señor. Además, en su valija decía Arthur Conan Doyle. Usted sabe que Conan Doyle odiaba a Sherlock Holmes, a su creación más famosa, porque de algún modo creía que Sherlock le quitaba tiempo para dedicarse a escribir sobre historia y otras cosas que le resultaban más interesantes. Su primer intento de matar al personaje fue detenido por su madre, que lo convenció para continuar escribiendo los relatos de Holmes. Más tarde, para poder no escribir nunca más sobre Holmes, empezó a pedir escandalosas sumas de dinero a los editores, Sí, a la editorial. para que le dijeran que no. Sí. Y le decían que sí, y se convirtió en el escritor mejor pago de su época. Y finalmente lo mató nomás, pero lo tuvo que resucitar ante la oleada de propuestas, de protestas en realidad, del público. Venían las cartas, qué se piensa, qué sé yo, bueno, todo eso. Entonces lo hizo reaparecer a Holmes. En realidad, Holmes reaparece en el mastín de los Baskerville, Sí. pero no lo hace reaparecer ahí. Hace creer que esa había sido una novela anterior a la muerte de Holmes, y la publica. Pero después sí, creo que se llama La casa vacía, algo así, y aparece de nuevo Holmes, que era todo un engaño y que estaba vivo y todo lo demás, ¿no? Así que no lo pudo matar. Esto es todo lo que queríamos decir esta noche acerca de este simpático Conan Doyle y su credulidad. Hemos querido homenajearlo con una canción de Bacharach, ¿no? Que Sí. se llama justamente Tema de Arthur. Pero no está dedicado Bueno, tema a de Arthur Arthur. Conan ¿Cómo Doyle. que no? Estamos hablando de Conan Doyle. No, bueno, Se llama Tema de Arthur, usted me viene con que no. ¿A quién está, No, ¿a quién está dedicado? hay señor? muchos Arthur y... Es una canción que está incluida en una película que se llama Arthur. Y el leitmotiv de la película que se llama Arthur y la canción se llama Tema de Arthur. Bueno, dedicado a Arthur Y Conan le Doyle. digo una cosa más. ¿Quién la toca? La canta un cantante que en ese momento era desconocido, que se llama Christopher Cross, y casualmente fue el éxito más grande que tuvo Christopher Cross, y no solo eso, sino que ganó el Oscar. Se sacó el Oscar, por la señor. mejor canción. En vez de sacárselo por una película, Sí. se le sacó por una canción. Sí. Escuchemos entonces el tema de Arthur.
Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.